Quiero igualmente saludar al ministro, presidente de Ecopetrol, a los funcionarios, al director de la ANLA, a todos quienes nos acompañan hoy, al viceministro de Defensa. Agradecerle su presencia. Yo sí entiendo claramente por qué el ministro de Defensa no viene. Estuve con él el fin de semana en mi tierra, por lo menos en un acto. Anda en campaña, eso está bien. Ojalá antes de retirarse nos recupere algo de la seguridad que se ha hablado aquí. Yo se lo dije a él mismo, de manera que no se preocupe, viceministro. Se lo dije allá en un consejo comunal que hacía en Neiva, que lo veía en campaña. Y eso está bien, tiene derecho y yo creo que, repito, antes de que se retire, que veo muy pronto su salida, que ojalá nos escuche en este clamor del tema de la seguridad. Lamento la ausencia del el ministro del Interior, quien la vez pasada tampoco vino, hoy no. Entiendo que él anda en otras cosas, está muy ocupado buscando la reelección de los alcaldes, o por lo menos el anuncio, y los temas de la reforma llamada de equilibrio de poderes. Creo yo que los ponentes, especialmente el senador Robledo y la senadora Marixa, han planteado claramente el problema o el motivo o los motivos principales por los cuales se convocó este debate tan importante. Yo quisiera simplemente mirar unos aspectos que tienen que ver con la producción, desde luego lo de seguridad y la parte social que me parece crucial, que la esbozaba la senadora Marixa. Y pues el fondo del debate, senador Robledo, tiene usted mucha razón en la preocupación que nos asiste a todos los colombianos y desde luego debe preocupar al gobierno, cómo han caído las exportaciones este año en un 4 o 5% de enero a junio del 2014 frente al mismo periodo del año pasado. Y uno de los renglones que aportan a esta caída es el petróleo y sus derivados, 2.3%. El otro es el ferroníquel, que está en el más del 20%, ha caído en más del 20% en este periodo del año 2014 frente al 2013. Y como usted señalaba, el tema de la inversión, hay que mirar, hay muchas maneras de verla. La inversión extranjera, especialmente directa en el sector petrolero, que desde el año 2004 había venido creciendo y que yo la miro desde varios aspectos, por decir algo: empleo, generación de empleo, es un gran aporte a la solución de uno de los problemas que tiene este país. Sin embargo, en este año se cayó drásticamente, y eso también es preocupante. Tiene que ver desde luego con los varios problemas que tiene este sector del petróleo que usted mencionaba, senador Robledo. Y yo diría que uno de los cruciales es la inseguridad que se ha venido apoderando nuevamente del país. Y ojo, señor ministro, yo quiero llamar la atención de usted, porque el gobierno le tiene pereza a la, llamémosla en gracia de discusión, la contrarreforma al sistema de regalías. Eso que hicieron en el año 2011 es una bomba de tiempo para la producción futura. Nosotros, quienes vivimos en regiones productoras, estamos viendo algo muy grave, y es que la comunidad ya no quiere saber de la exploración, de la explotación, porque ahí sí retomo la frase, el adagio popular que mencionaba aquí el senador Robledo: se están quedando las comunidades con el pecado y sin el género. Y es entendible. Si este proyecto que avanza en el Senado, que lidera la senadora Martínez, al cual nos hemos unido, porque ahí encontramos varios aspectos que planteamos en un proyecto que igualmente radicamos, pero que el gobierno le ha puesto el freno, venía por Cámara, pero ya no alcanza a salir el nuestro, el que lidera la senadora Martínez, y al cual, repito, estamos completamente solidarizados con él, con este proyecto. Si ese proyecto sale adelante,
ministro, se puede aliviar en algo la situación de desesperanza que hay en las comunidades de las regiones productoras. Y este proyecto hay que advertirlo, tiene muchos aspectos buenos. ¿Por qué? Le devuelve gran parte de lo que le quitaron del despojo que se le hizo a las regiones productoras, pero igualmente se les aumenta, se les incrementan los ingresos a las regiones no productoras. Yo no entiendo por qué el gobierno se opone, porque además yo quiero decir aquí, senador Robledo, 15 días antes de la reelección del presidente Santos en Neiva anunció que iba a devolverle las regalías a las regiones productoras y que iba a radicar el 20 de julio un proyecto para devolver lo que le habían quitado a las productoras. Hasta hoy no lo ha presentado y veo que no lo van a presentar porque están con el cuento de que con el presupuesto del Sistema General de Regalías, entre comillas, reponiéndole recursos a las regiones productoras. Me decía el ministro de Hacienda, estuve en uno de los debates en las comisiones económicas y me decía, hombre, para el Huila, por el decir algo, le hemos incrementado en 400.000 millones de pesos. Le decía yo, ministro, pueden aumentarle 1 billón de pesos. La ejecución en este año va en el 9%. Si no van a ejecutar, pueden aumentar lo que quieran. Ahí no está el problema. El problema es que les quitaron las asignaciones directas a esas regiones. Y repito, esa es una bomba de tiempo para la exploración y la explotación. Porque si ese proyecto no sale adelante, nos toca a nosotros, quienes vivimos en esas regiones, pues solidarizarnos con las comunidades que se están ya oponiendo a la exploración y a la explotación. Y ese es un aspecto que tiene que mirar mucho el gobierno. Por eso yo digo, no entiendo cómo el gobierno se opone a estas iniciativas. Si hubo un despojo en el año 2011-2012, yo pienso que es el momento de permitir que un proyecto como este avance para aliviar o para calmar mejor la situación que se está creando allá en las regiones productoras, donde la comunidad está ya empezando a, excúsenme el término, a rebotarse por esa situación, y llegará, senador Mora, el momento en que a nosotros nos toca decir, la comunidad tiene razón, yo vuelvo al adagio popular, se quedan con el pecado y sin el género, se quedan con los daños ambientales, con todo lo que ocasiona la explotación petrolera y sin regalías, porque esto que, repito, anuncia el ministro de Hacienda que le va a devolver a las regiones no es cierto, porque no ejecutan. Distinto es que las asignaciones directas sean manejadas por las regiones productoras, que se robaban la plata. Hombre, hay que meter a la cárcel a quien se la robe, pero no castigar a la comunidad quitándole estos recursos que les pertenece a las comunidades. Ese es un problema que va a afectar la producción en el futuro, que ya está afectando de por sí. Entonces, mencionaba yo, senadora Marixa, el proyecto porque pienso que es un aspecto fundamental, que si no se soluciona y que si el gobierno no acompaña, mire, mucha dificultad. ¿Por qué lo digo así, ministro? Hace 8 días, para aprobar ese proyecto, 52 votos en el Senado, en la plenaria, es decir, escasamente el quórum. Y debo decirlo, los partidos de oposición estábamos ahí, la bancada del gobierno escasamente 2 o 3 de cada partido. Entonces ahí uno ve que el gobierno le tiene pereza a ese proyecto, no entiendo por qué. Y ojo, que lo estoy advirtiendo hoy, que no nos vayamos a arrepentir, porque nos toca liderar allá con la comunidad esa oposición a la exploración y a la explotación, por ese hecho. Entonces, y el gobierno hace unas cuentas que yo todavía no he entendido, las cuentas con que está manejando los presupuestos, que entre otras cosas, los estimativos de producción que se hacen no concuerdan en ninguna de las partes. En el marco fiscal, el gobierno ha dicho que estima una producción de 1.062.000 barriles, no sé si ustedes han advertido ello. Ecopetrol la estima en 1.300.000, y
la Asociación Colombiana de Petróleos en 830, que veo yo es la más aterrizada, por cuanto este año el promedio hasta octubre estaba en 987. Me corrige el señor presidente de Ecopetrol la cifra. ¿Por qué digo esto? Porque no entiendo las cuentas del gobierno cuando habla de estas producciones. Con ello calcula el presupuesto general, inclusive el presupuesto del Sistema General de Regalías, pero pues con un agravante. Senadora Nora, usted lo sabe, el precio calculado del petróleo en el presupuesto general lo calculan en $93, estamos en 77, y en el de regalías en $85. Ninguno está. Dios quiera que al gobierno, y pues para los colombianos sería excelente que se le, como decimos en mi tierra, se le aparezca la Virgen y a partir de enero el precio suba y pueda equilibrar, senador Robledo, estas cuentas que no cuadran en el gobierno, pero además que no concuerdan entre el mismo gobierno, porque el Ministerio de Hacienda lo calcula en 1.062.000 y Ecopetrol en 1.300.000. Eso sería bueno, presidente de Ecopetrol, que lo revisaran, porque va a haber dolores de cabeza más de los que han tenido hasta hoy con el problema de la producción y los precios. Entonces, les decía que el problema es la seguridad, ya que aquí se ha mencionado claramente los atentados. El mismo Ecopetrol habla de una cifra que no compartimos porque son diferentes, sin embargo son altísimas. Los barriles que se han derramado este año por atentados, 92.000, 93.000. No sé si aquí han contabilizado todo lo que se derramó en el Putumayo por los atentados al transporte del crudo. Y trae por regiones, por pozos, los daños o las pérdidas que ha tenido Ecopetrol por los daños de atentados de la guerrilla. Sin embargo, en los 2 últimos años, ayer lo decíamos, van, desde luego no todos a la estructura petrolera, van 794 atentados del Alfar. Señor viceministro de Defensa, 794 atentados del Alfar en estos 2 últimos años. 635 miembros de la fuerza pública asesinados, ayer lo decíamos en la plenaria. Son cifras oficiales las que tenemos aquí, y desde luego ese es un factor que incide y va a incidir más en la producción petrolera, en la gallinita de los huevos de oro, que el gobierno no ha cuidado, porque aquí hay que repetir. A nosotros nos dicen ustedes no cambien de discurso. No podemos cambiar el discurso hasta que las circunstancias no cambien. El discurso de la seguridad es muy grave, y está el mismo gobierno, tanto el Ministerio de Minas, Ecopetrol, el Ministerio de Defensa, reconocen que este es un factor que ha incidido con mucha fuerza en esto, en la producción de petróleo. Y va a incidir, desde luego, el mismo comandante de la Fuerza Aérea nos decía hace unos días, la guerrilla se concentra alrededor de los oleoductos para afectar la economía del país. Eso además repercute gravemente en el medio ambiente y en la producción petrolera. Pero las cifras, sin duda, corroboran eso. Nos preocupa una cosa en materia, señor viceministro, en materia de seguridad, que desde el 2011 a hoy se ha hecho la mayor inversión en materia de seguridad para evitar esto. Y resulta que desde el 2011 a hoy han aumentado en los últimos 12 años el mayor porcentaje los problemas de inseguridad respecto a la infraestructura petrolera. Es decir, no se compadece la inversión con los resultados. Son cifras del Ministerio de Defensa las que estoy mirando aquí, que repito, 2011, 2012, 2013, históricamente
ha habido la mayor inversión para cuidar la estructura petrolera y han sido los años en que más ha sufrido atentados esta estructura. 67 voladuras se contabilizan de enero a junio en la infraestructura petrolera. Y la parte social, lo decía la senadora Marixa, para no alargarme más, señor presidente, porque el tiempo es oro aquí en el Congreso. La senadora Marixa hablaba de que veía en los medios una guía de buenas prácticas sociales. Señor ministro, qué bueno que haya salido esto, pero ojalá esto vaya articulado con un apretoncito a los operadores estos, porque esta guía es muy bonita, parece ser, no la conocemos, estamos pidiendo aquí una información de portafolio, y habla de unas cifras además, esa es la función de portafolio. Dice que el año pasado se dejaron de producir en promedio 37.700 barriles de petróleo por día por situaciones atribuidas a bloqueos de las comunidades y el conflicto social. Pero resulta que esta guía puede ser muy buena, ojalá se la lean muy bien los operadores, pero además el gobierno las aplique, que es el tema más o menos, doctor Iregui, que planteábamos de mi tema, que con eso lo voy a tener todos los días, el tema de Mesa frente al Quimbo. Estas compañías no cumplen, no les gusta. Ellos son de afuera y creen que las leyes nuestras son para pasárselas por la faja. Ojalá esta guía de las buenas prácticas sociales no solamente se las lean ellos, sino que el gobierno las haga aplicar, porque es parte del problema social. Y se conecta con lo que yo estaba diciendo en un comienzo, con el problema que hoy tienen las comunidades, las expectativas que tienen, o mejor, la desconfianza frente al problema de la producción frente a los ingresos de estas comunidades. Entonces, todo esto, el problema de la inseguridad, que repito, viceministro, es muy grave, con el problema social, va a agravar, Dios no lo quiera, el problema de la producción petrolera. Y ministro, finalmente le reitero eso, transmítale al gobierno allá en el Consejo de Ministros que apoye este proyecto de las regalías, porque si no, el problema no es económico, el problema es social. Ojo con eso. Muchas gracias, presidente.